Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con una explicación para poder realizar algunos trabajos prácticos. Fíjense que yo en la pantalla les estoy mostrando en realidad el trabajo práctico número 9, ¿sí? Y también vamos a tener para hacer el trabajo práctico número 7, ¿sí? En realidad vamos a empezar con el 9 y vamos a continuar con el 7 porque el 9 es un poquitito más fácil, ya que como ustedes verán, gran parte del trabajo, sí, que es prácticamente toda la fábrica, ¿sí?, es algo que ustedes ya saben hacer. Yo esto no lo voy a explicar, ¿sí? Porque bueno, todo lo que es puertas, ventanitas y demás, ustedes ya saben que lo pueden hacer. Por ejemplo, pueden hacer una de estas ventanitas de acá y después copiar y pegar, ¿sí? Pueden hacer una ventana de estas y después copiar y pegar, ¿sí? No es necesario que esto se haga una por uno. Esto es muy parecido a los primeros trabajos que nosotros hicimos. ¿Qué es lo que vamos a explicar? Por ejemplo, cómo trabajamos el tema de las chimeneas. La chimenea, como ustedes verán, es un objeto que no está en las figuras que nosotros tenemos acá al costado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para poder hacer las chimeneas vamos a construir la figura mediante figuras conocidas. En este caso, bueno, es bastante fácil de darse cuenta que esto son una serie de rectángulos. ¿Cómo vamos a hacerlas? Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, con un rectángulo largo, ¿sí? Lo pueden tomar del tamaño que ustedes quieran de largo, porque en realidad después esto va a ir detrás de la fábrica, así que, por ejemplo, esta parte que puede llegar a ser esto, ¿sí?, una parte de esto no se va a ver, ¿sí? Así que lo pueden tomar de este tamaño, un poquito más corto, eso como ustedes quieran. Bueno, lo que conviene siempre, obviamente, es el copiar y pegar, control C, control V. Yo llevo el rectángulo a la parte superior. Este sería, por ejemplo, esta parte de acá, ¿sí? Así que habría que hacerlo un poquito más corta. Vamos a suponer que sea por ahí. Y le vamos a poner un poquito más angosto. Fíjense que yo lo dejo así. Control C, control V. Lo llevamos un poquito para arriba. Lo hacemos un poquito más angosto. Hay que acercarse porque si no queda como muy demasiado angosto. Ahí estaría. Esta sería esta tercera parte. Falta la cuarta y la quinta, ¿sí? Tal vez esta incluso tendría que ser un poquitito más bajita, ¿sí? Después la otra. Fíjense que yo es como que acá hice macana. Esto lo tengo que dejar superpuesto. Esto también. Ya van a ver por qué. Ahí lo achiqué un poquitito. Y falta una. Tal vez sería un poquitito más corta. Y ahí pongo la última, que es la más angostita de todas. Y ahí estaría. Bueno, una de las cosas que tengo que hacer es primero alinearlo, ¿sí? Recuerden la alineación del centro, ¿sí? Eso va a hacer que el objeto quede bastante parecido, fíjense, ¿sí?, más o menos parecido a lo que fue la chimenea. Lo puedo, incluso teniéndolo todo junto, lo puedo, por ejemplo, achatar un poco, ¿sí? Y van a ver que se achata todo, ¿sí? Más o menos me ha quedado. Después, si ustedes lo quieren hacer bien a escala, lo pueden ir comparando. Bueno, eso es una cuestión que después cada uno lo hará. ¿Cómo trabajamos con esto? Bueno, vamos a empezar a utilizar estas herramientas, que son las que están al lado de alinear y distribuir. Obviamente tienen que tener todo seleccionado, ¿no? Las herramientas que están al lado de distribuir empiezan con soldar, luego recortar, intersección, simplificar, delante menos detrás, detrás menos delante y crear un nuevo objeto. Algunas de estas las vamos a usar, no todas. La que vamos a usar, la que vamos a empezar a usar, que sirve para el trabajo número 9, que es este, y el 7, es soldar. Fíjense que si yo hago clic en soldar, pasa esto. Esa rejunte, digamos, de figuras que yo tenía, se me unifican, ¿sí? Y yo a esas figuras después las puedo pintar, les puedo poner un borde, ¿sí? Y fíjense que me va a quedar el dibujo. O sea que este soldar viene a ser una forma de convertir
figuras simples, como puede ser rectángulos en este caso, en una figura más compleja o en un dibujo más complejo. Y fíjense que ahí me quedó la chimenea. Obviamente, una vez que construyo una chimenea, copiar y pegar para poner la otra. No vamos a hacer las dos chimeneas. ¿Sí? Se sobreentiende. Bueno, eso para el tema de las chimeneas. ¿Sí? Vamos a pasar. ¿Sí? Las chimeneas las vamos a correr por este lado, no las vamos a eliminar porque da lástima. Así que bueno, vamos a pasar a este otro elemento. Bueno, este elemento, digamos, también viene a ser digamos, un dibujo parecido a lo que nosotros hicimos con las chimeneas. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, esto es como si fuera una ciudad, la silueta de una ciudad. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir dibujándola con rectángulos, ¿sí? Todos rectángulos. Obviamente me tendría que fijar, la tendría que tener a mano. Una cosa importante, por ejemplo, es hacer, yo siempre recomiendo que hagan la parte de abajo, ¿sí? De la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, uy, ahí se me gana. ¿Sí? Podría ser algo así y se me gana ahí. Ahí fíjense que tiene que estar como superpuesto. Después no importa esto que quede bien o mal, porque esto después se puede alinear, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer esta parte de acá, ¿sí? Que vendría a ser como un rectángulo fino, que es donde están, no sé si ustedes vieron que son estos blanquitos acá, que son como las ventanitas. Después hay otro acá, ¿sí? Que viene a estar ahí, que obviamente siempre tratemos de que se superponga, ¿sí? Para que porque la superposición después hace que todo esto cuando se suelde todo junto, sino como que queda el espacio en el medio, ¿sí? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, que poner en esta zona un triángulo, por ejemplo, ¿sí? Ahí va a convenir poner un triángulo, que lo podemos sacar con polígono, ¿sí? No se olviden que ustedes pueden hacer un polígono y le pueden bajar, ¿sí? A 3, o esto lo pueden sacar si ustedes quieren de las figuras de los windings, ¿sí? Eso también se puede hacer, ¿sí? Yo creo que la figura de los windings es un poco mejor que esta, porque acá, fíjense que se me va a complicar para que esto quede exactamente como yo quiero, ¿sí? Aunque ahí más o menos podría haber quedado, ¿sí? Vamos a suponer que quedó. Fíjense que acá no quedó muy bien. A ver. Creo que ahí está, ¿sí? Ahí me quedó una puntita ahí afuera, lo vamos a sacar. Lo vamos a subir un poquito. Y ahí creería que estaría bien, ¿sí? Bueno, yo hasta ahí voy a hacer. El resto lo van sacando. Acá esto, por ejemplo, se hace con la cúpula esta se hace con un triángulo, ¿sí? Y acá le van a tener que poner, por ejemplo, un hexágono, ¿sí? O sea, todo con polígonos. Fíjense, por ejemplo, yo pongo el triángulo, ¿sí? Y luego dibujo el hexágono. Fíjense lo que hago. El triángulo, bueno, tiene que ser un triángulo un poco más, como más achatado. Y el hexágono lo pongo ahí, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que cuando yo esto lo sueldo, ¿sí? Me queda exactamente como la cúpula, ¿está? Que esa es la parte de la cúpula ahí. Acá pasaría lo mismo, yo esto lo sueldo, ¿sí? No, voy a sacar esto de lado, lo voy a soldar, por ejemplo, y ahí me queda parte de la silueta de la ciudad. Bueno, obviamente la silueta de la ciudad, después yo la voy a tener que pintar de un color, bueno, etc. Fíjense que acá bastante bien quedó el triángulo, ¿sí? Antes de pintarla, yo recomiendo, o sea, una vez esto, obviamente tiene que estar toda la silueta completa. Antes de pintarla, yo recomiendo poner las ventanas. Porque si ustedes esto lo pintan de color negro, vamos a tener el problema de que cuando estén dibujando las ventanas no se van a ver, ¿sí? Entonces siempre es conveniente primero dibujar las ventanitas.
Las ventanitas, obviamente, ¿cómo las voy a hacer? Las voy a hacer con un solo rectángulo. Ese rectángulo lo voy a pintar, por ejemplo, color blanco. Vamos a suponer que yo quiera las ventanas color blanco. Y voy a copiar y pegar. Y pegar, pegar, pegar. Y así sucesivamente. Creo que son 19 ventanas. Bueno, ustedes dirán, tal vez no está quedando exactamente igual. Bueno, no importa. Ustedes las pegan todas. Una vez que pegaron las 19 ventanas, ¿sí? Creo que son 19. Recuerden que ustedes lo pueden estirar, esto lo pueden estirar, lo pueden achatar, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Bueno, como a ustedes les parezca, lo pueden hacer así, siempre obviamente tomando todas juntas. Fíjense que el hecho de que estén pintadas, ¿sí? Ya cuando uno le pone el color a la ciudad, ¿sí? Fíjense que las ventanitas quedan blancas. Si uno las quiere cambiar de color, qué sé yo, amarillo, es lo mismo, ¿tá? No necesariamente tiene que ser blanco. ¿Cómo hago estas ventanitas de acá? Bueno, esto es muy simple. También se hace con una fusión, con un soldar, perdón. Y lo hago de esta manera, ¿sí? Con dos rectángulos, ¿sí? Fíjense. Y ahí me quedó. Ahí me quedó la ventanita esa como una L. Bien. Lo mismo con estas de acá. Hago un rectángulo y después todas las demás como que las tengo que ir copiando y pegando, pero las voy achicando de a poquito, ¿sí? Y así pueden construir una figura compleja, ¿sí? Combinando, o mejor dicho, soldando, ¿sí? Utilizando la herramienta soldar, ¿sí? Soldando las diferentes figuras con las que la van formando. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que alguno se olvidó de una parte. No hay problema. Por ejemplo, yo voy a usar esta, ¿sí? Obviamente, vamos a suponer que yo estoy trabajando todavía con nuestra figura, ¿sí? Y digo, uy, se me pasó este cuadradito de acá y bueno, ¿sí? En realidad hay un montón de cosas que me faltan. Pero bueno, por ejemplo, hago esto y fíjense, una figura que ya estaba soldada, yo la puedo volver a soldar y le voy agregando elementos, ¿sí? O sea que no es necesario que yo termine la figura sí o sí para que después yo pueda seleccionar todo, soldar y soldar todo de una sola vez. Se puede ir soldando, incluso se pueden ir haciendo como arreglos en el soldado, ¿sí? Por ejemplo, acá yo veo que hay una abertura tal vez un poco grande en comparación de la que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Muy fácil. Le agrego un rectángulo, así, ¿sí? Vamos a suponer, estaría por ahí. Lo selecciono todo y lo vuelvo a soldar. Y fíjense que ahí es como que se arregló y la abertura quedó más parecida a la que tiene, ¿sí? El dibujo original, ¿sí? O sea que uno puede ir arreglando, puede ir agregando cosas. Por ejemplo, acá me quedó mal, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo soluciono? Puedo poner un rectángulo que me abarque un poquito más, ¿sí? Ahí, por ejemplo. ¿Y qué hago? Tomo toda la figura y lo vuelvo a soldar. Y fíjense que ahí me quedó perfecto. O sea que soldar también me sirve para corregir estas figuras complejas que yo voy logrando, ¿sí? También obviamente siempre está la posibilidad de decir, bueno, esto me quedó feo, lo borro y lo vuelvo a hacer. Pero bueno, ahí les mostré que a lo mejor uno puede ir retomando, ¿sí? algunas cuestiones con estas correcciones, ¿sí? Así que bien, con esto hemos terminado esta clase, que espero que les haya gustado y que supongo se habrán dado cuenta que les va a abrir un panorama mucho más amplio
¿sí? De lo que ustedes estaban acostumbrados a trabajar hasta ahora, porque nosotros hasta ahora lo que hacíamos era ensamblar figuras una arriba de la otra, una al costado de la otra. Nunca ensamblábamos figuras para formar una figura más compleja, ¿sí? Esto es un paso muy grande en relación a lo que es el dibujo en CorelDRAW, ¿sí? Así que bueno, con esto damos por finalizada la clase.